Cuando se dio a conocer que Estados Unidos solicitaba al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y otras 9 personas, los medios tradicionales se llenaron de opiniones, de demandas casi de lo que antes llamábamos opinocracia o círculo rojo, que le decían a la presidenta Sheinbaum, Laura, no es opcional, hay un acuerdo, hay un tratado, tiene que cumplirse y hay reglas en ese tratado, hay tal plazo para que sean entregadas estas personas, no tiene la opción y la parte que solicita a una persona no tiene que ofrecer pruebas. Sin embargo, México ha solicitado la extradición de personajes como Francisco García Cabeza de Vaca, ya lo recordábamos en otra parte del programa, o voy a otro personaje, Dámaso López, el autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdés, que Estados Unidos lo tiene ya bajo su protección, que le han dado un trato con guantes de seda. Entonces ahí, por un lado hay una hipocresía y por otro lado, te lo pregunto, Laura, como experta que eres en el estudio de todo este tema del narco y la relación México-Estados Unidos o Latinoamérica incluso, Estados Unidos perdería el pretexto, un pretexto de oro que tiene en la lucha contra el narcotráfico para meter las manotas a los asuntos de México y de otros países si alguna vez ganara la guerra contra el narcotráfico. ¿Estados Unidos quiere ganar la guerra contra el narcotráfico? Sería la pregunta. No, por supuesto que no. Esta guerra, desde que se anunció en 1971 por Nixon y ha tenido varias fases desde entonces, nunca ha tenido el objetivo de terminar con el flujo de sustancias prohibidas. Lo que hemos visto es lo contrario, pues en los Estados Unidos ya existe la legalización de marihuana en muchos estados y hay toda una serie de políticas sociales que atacan con mucho más eficacia el problema de sobredosis. Si fuera esto el objetivo, como estaba diciendo, esta guerra conviene por ser un vehículo para el imperialismo en la región, sobre todo aquí, pero ha sido en todo el mundo, ¿no? Y también ha servido mucho para desviar la atención de los problemas sociales en los Estados Unidos y esa es la parte que no hemos mencionado, ha servido muchísimo para la industria de guerra, que es la industria que se quedó sin fuentes cuando cayó la Unión Soviética, la Guerra Fría, ahora lo están reviviendo también por esta razón, ¿no? Y se tuvo que construirse otra vez y se reconstruyó a base de terrorismo y de la guerra contra las drogas y ahora con el gobierno de Trump sobre todo se han mezclado estos dos con este invento que no tiene ningún fundamento en la realidad que llaman narcoterrorismo. Entonces esto les sirve y les beneficia muchísimo y no tienen ninguna intención de terminarlo. Incluso hemos visto en la historia varias veces, había un intento, no sé si te acuerdas, hace muchos años, de la OEA, en donde toda América Latina prácticamente con Otto Pérez Molina dijo, pues esto no está funcionando para nosotros, estamos haciendo el trabajo sucio de los Estados Unidos, la violencia nos toca a nosotros, la sangre a nosotros, ellos no tienen ningún resultado, ni siquiera en su tierra, vamos a hacer algo distinto. Llega Joe Biden, en ese entonces vicepresidente, y dice, no, eso no cambia, ¿no? Entonces es bipartidista, es estructural, es algo que beneficia al sistema capitalista y el poder hegemónico de los Estados Unidos y por eso no se mueve, no se mueve de allá y por eso también se está intensificando mucho. Bueno, pues con lo que está pasando en este momento y ir tras el gobierno de México también tiene que ver con este proceso de consolidar, de intentar fortalecer su poder en la región. Y y otra vez, pues la pregunta es como ha dicho la presidenta, ¿qué están haciendo allá?
¿no? Pues, ¿dónde están las investigaciones sobre tráfico de armas desde los Estados Unidos? ¿Dónde están las investigaciones y los cargos y todos los procesos para la distribución de drogas en el mercado más grande del mundo y donde se genera por mucho la mayor parte de las ganancias de este tráfico de drogas? Y además, ¿quién dijo que el gobierno de los Estados Unidos podría ir a juzgar a otros? Ese es un gobierno que está saliendo de todo marco de legalidad, incluso de las mismas leyes de los Estados Unidos, cada vez más. Entonces, jugar a su juego y decir, pues sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y hacer, y como decías al principio, en extradiciones, son 269 peticiones que tiene el gobierno de México. ¿Sabes cuántos han entregado en ese periodo? Cero, cero de estas. Entonces decir que, no, pues es un tratado, tienen que cumplir, es completamente absurdo y solo otro reflejo de esta relación totalmente asimétrica. Al mirar esta convocatoria y las declaraciones de Marco Rubio en torno a esta cumbre contra la extrema izquierda, Diana, pensaba yo en esta imagen, en que Estados Unidos tiene un closet donde guarda los fantasmas que le causan terror. Entonces Rubio abrió el closet y sacó el fantasma de la Guerra Fría. Y abrió más abajito y sacó las Torres Gemelas. Los mezcló y está quitando con esta fantasma comunismo y terrorismo mezclados, ¿no? Pero para justificar acciones que van en contra, pues, de todo mundo, ¿no? Porque en ese catálogo de extrema izquierda cabe desde un grupo realmente antifascista que hace acciones directas hasta el demócrata más tibio, ¿no te parece, Diana? Y te doy la palabra Pues porque preguntes a Connie, por favor. no, pues es que es verdaderamente inverosímil, es cierto. Es decir, pareciera que ser extrema izquierda es solo pedir, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, y eso ya te convierte en automático en extrema izquierda en los Estados Unidos. Pero además, como también dices, aquí lo interesante es que no haya asidero, como decía un poco Laura, ¿no? Y por ahí le pediré su opinión a Connie, es decir, no hay asidero, porque cuando comenzó toda esta operación sobre el peligro que representaba para los intereses de los Estados Unidos el terrorismo internacional, estuvo afianzado pues en el ataque a las Torres Gemelas. Es decir, había un pivote que propulsó esta política securitista que se siguió. Cuando la Guerra Fría, pues el comunismo o el socialismo realmente existente, pues efectivamente gobernaba buena parte de Europa y de Europa del Este. Pero ahora no hay asidero, es decir, no pueden, Connie, decir dónde están los actos terroristas comunistas a los cuales con los cuales fundamenten objetivamente sus decires. ¿Y qué opinas, Connie, de esta disonancia, ¿no? Sí, es realmente ridículo que todos se basen en decir que te van a quitar tu casa o que van a meter en tu casa a los viejitos para que vivan contigo. O sea, es absolutamente ridículo, cínico, absurdo. Y en efecto, como bien señalaba hace un momento Arturo, o sea, lo que aparece con estos discursos de Marco Rubio, pues son sus fantasmas, ¿no? O sea, todos esos fantasmas que vienen digamos, a través de los cuales, o frente a los cuales va a emprender batallas bizantinas, pero que causan mucho daño, mucho sufrimiento, mucho... y en este sentido, pues los que salimos dañados somos aquellos que luchamos por nuestros derechos, ¿no? Que al final de cuentas lo que pedimos es justicia social, lo que pedimos es, digamos, formas de inclusión distintas, de respeto, de dignidad, de la vida, de la existencia. O sea, pero bueno, no hay que olvidar que en este momento la forma, digamos, radical del capitalismo de los Estados Unidos, pues tiene que ver con formas
de instrumentalización, digamos, en términos de, voy a usar un término que ya suena caduco, pero no lo es, ¿no? En términos de la acumulación de la riqueza. O sea, como que más bien, esa es la última razón de todo lo que está sucediendo. Y pongo el ejemplo de lo que está, del anuncio de la declaración que hizo Marco Rubio a propósito de la Corte Penal Internacional, ¿no? O sea, como en este momento la Corte Penal Internacional acusa a Netanyahu que es uno de sus socios principales de Estados Unidos, y lo acusa en efecto de ser responsable de delitos específicos como es el genocidio, que son crímenes de lesa humanidad, que son crímenes de guerra, que son crímenes de agresión, o sea, los 4 fundamentales crímenes que la Corte Penal Internacional, digamos, juzga. Y entonces, claro, Marco Rubio sale a decir que organismos internacionales intentan socavar la soberanía de los Estados Unidos. Bueno, vaya cinismo, ¿no? O sea, cuando Estados Unidos viene, y eso hace con nosotros, o sea, ellos sí intervienen, son injerencistas, porque además, ¿qué es lo que están haciendo en este momento con esta cumbre antifascista, con esta cumbre sobre anticomunista? ¿Qué es lo que están haciendo? Pues generar mecanismos de intervencionismo para imponer a sus propios gobernantes a modo justamente para seguir expoliando a los países de América Latina, porque claro, han declarado el hemisferio occidental como ya parte de su seguridad nacional, y entonces ellos son libres de intervenir en nuestros países y hacer lo que se les hinche la gana. Pero que no se les diga en este momento, cuando ellos habían manipulado la información, manipulado las decisiones en términos de todos los instrumentos supranacionales, pero claro, ahora les tocan al Netanyahu, ¿no? Y entonces inmediatamente brincan en términos de que se está socavando, poniendo en riesgo la soberanía de los Estados Unidos. Entonces, pues en realidad, yo ahí sí insisto, no hay que perder de vista que lo que está en juego no es la generalidad de Estados Unidos ni de Donald Trump, sino es un proyecto específico que responde no a MAGA, no a Trump, sino que responde a lo visionista, que responde a una política que ya no se construye desde Washington, sino desde Miami, vinculados con el sionismo. O sea, y en ese sentido, pues está operando en esa dirección. Y en ese sentido, cuando preguntas, Diana, querida, cuando dices, ¿y cuáles son sus asideras? No tienen ni siquiera necesidad de hablar de asideras. Creo que ya perdieron o sea, antes por lo menos construían el argumento para sobre eso construir el enemigo. Ahora no necesitan construir el argumento, simplemente van contra lo que ellos consideran el enemigo, cosa que me parece muy peligrosa y muy difícil de enfrentar, por supuesto. Diana, Arturo, Laura.